Buenas tardes, nosotros somos el equipo 8 conformado por Rivera Esquer María Fernanda, Rodríguez Castro Jonathan, Rodríguez García Camila y Ruiz Ramírez Victoria, representando el tema Reino Animalia con los subtemas de simetría radial y pseudocalomados. Simetría bilateral durante el desarrollo embrionario. El eje anteposterior de cualquier organismo bilateral se especifica durante el desarrollo temprano del embrión. Esta especificación axial es la clave para definir las regiones, órganos y tejidos del embrión y consecuentemente del adulto. Para ello, los embriones usan asimetría preexistente ya en el cigoto o derivadas a partir de las señales externas. Asimetría preexistente son las distribuciones diferencial de componentes, pigmentación, orgánulos citoplasmáticos o gránulos de vitelo, a lo largo del dominado eje animal-vegetal o a la presencia de determinados citoplasmáticos localizados en regiones específicas del cigoto, no relacionadas directamente con el eje animal-vegetal. Cuando no hay asimetría, el cigoto utiliza determinadas señales externas, como el punto de entrada del espermatozoide, la gravedad o el plano inicial de la primera división embrionaria. Simetría radial. Su forma básica es cilíndrica u oblonga, con un único eje denominado oral aboral, alrededor del cual se disponen las distintas estructuras corporales. Internamente están formados por solo dos capas, ectodermo y endodermo, por lo que se les denomina diplobásticos. Cualquier plano que pase a lo largo del eje oral aboral generará dos partes simétricas. Este tipo de simetría se denomina radial y a los organismos que se le presenta radial o radiata. Algunos de ellos, sin embargo, presentan claros indicios de bilateralidad, como son las disposiciones de las aberturas vocales o sifonogrifos, y de los pliegues digestivos, y de los denominados poros anales en cenéforos. A pesar de ello, no tienen signos externos alguno de diferenciación. Simetría bilateral. La mayoría de los organismos multicelulares presentan un único plano de simetría que se divide en el cuerpo en dos mitades iguales, derecha e izquierda. Este tipo de simetría se denomina bilateral, caracteriza a los organismos bilaterales o bilateria. Sus estructuras corporales se disponen a lo largo del eje que va desde la parte más anterior denominada cabeza a la más posterior que denominan abdomen o cola. Un segundo eje ortogonal al primero va desde la superficie superior dorso a la interior vértebra. Internamente está formado por tres capas de tejidos básicos, ectodermo, mesodermo y endodermo, por lo que se lo denomina triplobásticos. Simetría pentarradial. La simetría pentarradial o pentamerismo es un tipo de simetría exclusiva de los tipos equidermos consistente en la presencia de una simetría radial pentamera o pentarradial de 72 grados que les hace tener 5 partes iguales alrededor de su boca. Una característica secundaria tanto evolutivamente como desde el punto de vista del desarrollo y de las formas larvarias son siempre bilaterales. Ctenóforos. Significa portador de peines, por sus características 8 hileras de apéndices, cilios, que utiliza para moverse en el agua mediante un movimiento perfectamente sincronizado. La mayor parte de ellos son hermafroditas, es decir, que cada uno de ellos es macho y hembra a la vez. Su cuerpo es consistencia gelatinosa y puede tener tentáculos o carecer de ellos. En ocasiones presenta esos tentáculos en formas de largas cintas. Existen 166 especies catalogadas hasta ahora de ctenóforos y su presencia en los océanos es bastante abundante, formando en ocasiones parte de las masas de plancton y llegando a vivir a profundidades de más de 3 kilómetros. Los ctenóforos habitan exclusivamente en agua salada, mares y océanos, y se alimentan de plancton gracias a unas células llamadas coloblastos, que segregan una sustancia pegajosa con la que capturan el alimento. Los ctenóforos poseen sistema digestivo, nervioso y muscular, que carecen de órganos respiratorios, así como de un sistema circulatorio y excretor. Su sistema nervioso es una red de neuronas que se extiende por toda su superficie y por debajo de la dermis. Los cnidarios son un filo de animales diblásticos relativamente simples
que viven exclusivamente en ambientes acuáticos, mayoritariamente marinos. En filo de los cnidarios, alrededor de 10.000 especies identificadas, entre las que conocemos comúnmente como anémonas, medusas, pólipos y corales. Los cnidarios son un filo que pertenece al reino animal. Estos animales presentan simetría radial, por lo que se puede dividir su cuerpo en varias partes iguales desde un mismo punto. Además, su cuerpo normalmente tiene forma de saco. Una de las características de los cnidarios son que el cuerpo consta de 3 capas principales que forman al animal. Estas capas son la externa, interna e intermedia. En la capa externa, con una única función, se encuentra una capa llamada ectodermis. En la capa interna, que delimita una cavidad gastrovascular y cuya función es la de la alimentación y excreción. Esto es posible debido a que esta capa está comunicada por un conducto con el exterior, y esta capa es llamada gastrodermis. Entre las dos capas, que es la intermedia, se llama mesoglea, con las características de ser acelular y poseer diferentes células. Otra de las características es que son invertebrados con simetría radial, como anteriormente dicho, y provistos de tentáculos y de células urticantes llamadas nematocistos. Los pseudocelomados son un grupo animal comprendido por organismos cuya cavidad corporal no es de origen mesodérmico y es denominado pseudoceloma. Esta funciona como un celoma verdadero. Desde una perspectiva evolutiva, la aparición de una cavidad corporal representó una serie de ventajas para sus poseedores, relacionadas con el movimiento y el desarrollo de los órganos. Los representantes de este grupo son de poco conocimiento popular e incluyen a los nemátodos, nematomorfos, acantocéfalos, rotíferos y quinorrincos marinos. Históricamente, estos animales vermiformes eran agrupados en un filo llamado Askelminthos, que hoy en día cada una de las clases que los constituían han sido elevadas a filos. La taxonomía del grupo aún está sujeta a controversia, apoyando la idea de que no constituyen un grupo monofilético. Nematodos. Nematodos son un filo de animales conocidos popularmente como gusanos redondos por la forma de su cuerpo. Su característica principal, que se les diferencia de otros gusanos, es que son pseudocelomados, es decir, su mesodermo solo invade parcialmente el blastocele durante el desarrollo embrionario, por lo que éste queda reducido a espacios intersticiales. Son animales triblásticos, tienen un cuerpo alargado y cilíndrico y presentan simetría bilateral. Se han adaptado tremendamente bien a prácticamente cualquier ecosistema y son los animales más abundantes de la Tierra, ya que el 80% de individuos animales en el mundo son nematodos. Se encuentran en agua salada, agua dulce, en tierra, en regiones tropicales, polares e incluso en alta montaña. Aproximadamente la mitad de las especies son parasíticas, incluyendo especies patógenas para el ser humano, y también tienen un papel muy importante en procesos de descomposición. Tipos de especies. Hay más de 25.000 especies conocidas de nematodos, pero se estima que podría haber hasta 1.000.000 de especies en total. Forman el cuarto filo más grande del reino animal por lo que se refiere al número de especies. Algunas de ellas son Cecernentea. Es el grupo principal de nematodos. Normalmente viven en tierra. Los machos poseen un testículo y su aparato secretor es tubular. Hay alrededor de 700 especies. Endenoforea. Son invertebrados que viven tanto en agua dulce como marina. Pueden adquirir diferentes formas. El aparato excretor puede estar presente o no. Existen más de 2.500 especies. Rotíferos. Son organismos microscópicos acuáticos y semiacuáticos más conocidos
en limnología por ser componentes de plancton, microplancton. Juegan un papel fundamental en la cadena trófica alimentaria de los ecosistemas acuáticos. Aunque están bien representados en las comunidades litorales, también forman parte del zomicrobentos. Por su pequeño tamaño, forman parte del alimento indispensable para los peces en sus primeras etapas de vida. Constituyen comparativamente un filum, pero son muy importantes en los ambientes continentales a causa de su tasa reproductora. Su habilidad para ocupar rápidamente los nichos vacantes, constituyendo más del 30% de la biomasa planctónica. Son recicladores eficientes de la materia orgánica y responden rápidamente a los cambios ambientales. Colonizan ambientes con distintos grados de salinidad, pH y temperatura, tolerando muchos de ellos concentraciones muy bajas de oxígeno. Hay 3 tipos de clases. Clase 1, Seisonacea. Cuerpo alargado, corona reducida, 2 ovarios, los machos completamente desarrollados, solo 2 especies. Clase número 2, Deioidea, sin antenas laterales, dedos de ninguno a 4, numerosas glándulas en los pies, 2 ovarios, machos desconocidos. La reproducción es obligatoriamente parentenogenética. Clase número 3, Monogononta. Dedos de 2 a ninguno, un ovario y suelen haber machos pero degenerados. Características y tipos. Son organismos muy diversos en formas y se caracterizan por la corona de cilios de la cabeza y su estructura masticatoria. Su principal característica es que presentan un órgano rotatorio con cilios en el cual produce fuertes corrientes de agua para poder capturar el alimento. Presentan una simetría bilateral sin verdadera segmentación y 3 capas germinativas. Cuerpo formado generalmente por un número fijo de células, algo cilíndrico, con un disco ciliado anterior y un pie bifurcado en el extremo posterior. La pared del cuerpo está cubierta por una cutícula dura. Tubo digestivo con aparato triturador complejo, mástax. 2 protonefridios arrollados y ramificados con células flamígeras. Un ganglio nervioso dorsal y varios nervios no cordones, órganos de los sentidos en forma de penacho o manchas oculares. Sexos separados, los machos suelen ser diminutos y degenerados o no existen. Las hembras con ovario, glándula vitelina y oviducto. Reproducción partenogenética y sexual.